Un saludo a todos nuestros hermanos. Gracias una vez más por estar con nosotros. Quiero llevarles al libro de Isaías en el capítulo 28, versículo 21. Dice lo siguiente: Porque el Señor se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Bienvenidos una vez más a nuestro estudio de la serie titulado El juicio sobre los vivos, parte 8. Esperamos que hoy podamos continuar nuestra serie y podamos entrar en un estudio más profundo y extenso en relación al juicio sobre los vivos. Un tema de vital importancia para todos aquellos adventistas del séptimo día que estamos ahora mismo militando dentro de la grey del Señor en esta tierra. Así de que, sin más, quisiera invitarles a postrarse delante de nuestro Dios y poder elevar una oración. Querido Dios, que habitas en los cielos, santo, alabado sea, Señor, su nombre. Gracias por permitirnos venir de rodillas delante de usted. Señor, no somos dignos, no somos merecedores. Nos presentamos delante de su presencia, Señor, como instrumentos, pidiéndole la intervención de su Santo Espíritu. Abre el conocimiento, la mente de todos aquellos nuestros hermanos que van a tomarse el tiempo para escuchar y estudiar el tema de hoy por esta ocasión. Queremos, Dios del cielo, suplicarle que por favor la presencia de sus santos ángeles ministren a cada alma sedienta de escuchar la verdad y a aquellas personas que estén, Señor, deseosas de conocerte a ti, el único Dios verdadero. Queremos, Dios del cielo, ponerle en tus manos nuestras vidas, que este estudio pueda ser un estudio para poder comprender la magna e inminente obra que se aproxima para los habitantes de la tierra, particularmente para tu iglesia en este mundo. Quédese, Dios del cielo, con nosotros. Se lo suplicamos, no es porque seamos dignos ni merecedores, sino en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Salvador. En nuestro estudio anterior, o en nuestros estudios anteriores, hemos visto el juicio en dos diferentes formas. A saber, primero, a través de la tipología. Segundo, a través de las parábolas. Hemos visto cómo a través de la tipología Dios reveló la separación que iba a ser dentro de la mujer antitípica, es decir, dentro de la iglesia de Dios. Esaú y Jacob iban a ser separados en algún momento de la historia en el fin del tiempo. Sucesivamente, después hemos visto que Dios iba a ejecutar venganza sobre Esaú a causa de la indolencia y el pecado que éste ha cometido al desafiar a Dios en cuanto a la adoración. Luego hemos visto acerca del juicio de los vivos a través de las parábolas. Y hemos visto cómo Dios va a hacer la separación entre las dos plantas que se encuentran en el campo, es decir, el trigo y la cizaña, y finalmente Dios va a purificar y va a hacer resplandecer con el sol de justicia a todos los justos que permanezcan en su reino, es decir, los que prevalezcan después de la intervención que Dios va a hacer. Hemos visto cómo los ángeles van a formar parte activa de esta obra que Dios va a realizar dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Cómo la cizaña va a ser separada por ellos y por qué solamente ellos son los únicos que pueden ser autorizados para hacer tal separación. Ahora vamos a ver el juicio de los vivos a la luz de los profetas. Es decir, a la luz de las profecías que los profetas relataron tanto en las Sagradas Escrituras como la profeta presente, es decir, la hermana Elena Harmon de White. Cómo ambos profetas, tanto el profeta bíblico como el profeta actual, vieron esta escena del juicio se les reveló esta escena del juicio para que el pueblo de Dios pudiese comprender lo solemne e importante que es este evento que se aproxima. Para ello, quisiera llevarles a una cita inspirada que se encuentra en Testimonios para los Ministros en la página 373.
Por favor, leamos atentamente lo que la inspiración nos está diciendo. El Señor obrará para purificar a su iglesia. Os digo en verdad que el Señor está por trastornar las instituciones que llevan su nombre. No puedo decir exactamente cuán pronto ha de comenzar este proceso refinador, pero no será diferido por mucho tiempo. Aquel cuyo aventador está en su mano limpiará su templo de su contaminación moral. Purificará cabalmente su estrado. Dios tiene un pleito con todos los que practican la menor injusticia, porque al hacerlo, ellos rechazan la autoridad de Dios y ponen en peligro sus intereses en la expiación, la redención que Cristo ha emprendido a favor de todo hijo e hija de Adán. Quiero resaltar por lo menos dos cosas de esta cita. Primeramente quiero resaltar es que dice que Dios va a trastornar las instituciones que llevan su nombre. Es decir, todas aquellas instituciones que son parte de su pueblo y que lo identifican a Él como su Dios, dice que Dios pretende trastornarlas, es decir, desbaratarlas. ¿Cuál es el propósito de Dios y por qué Dios planea hacer esto? ¿Acaso ya no sirven para los intereses eternos? ¿Ya no sirven para los intereses divinos que Dios, por lo cual Dios las constituyó y las levantó en esta tierra? Esa es una. Dos, dice que el Señor va a refinar, va a empezar un proceso de refinar. ¿Refinar a quién? Evidentemente va a refinar a aquellos que están empañados o que no están del todo puros. Eso quiere decir de que Dios va a limpiar y purificar un grupo selecto de hijos suyos que se encuentran dentro de esta institución que Dios ha establecido, es decir, dentro de su iglesia en esta tierra. Pero también nos llama la atención, quizás diríamos un tercer punto, nos llama la atención que dice que Dios va a limpiar su templo de la contaminación moral. ¿Quiere decir entonces de que el templo de Dios está corrompido moralmente? Mis queridos, si la hermana White está diciendo de que Dios va a limpiar su templo de la contaminación moral, evidentemente es porque el templo está corrompido. Pero la pregunta es, ¿qué templo? ¿A cuál templo está haciendo alusión nuestra hermana Elena Harmon de White? Al templo que Dios tiene en esta tierra, es decir, al templo al cual Dios quiere hacer morada y presencia del Espíritu Santo, el templo de su iglesia que se encuentra en este mundo, es decir, el lugar donde se encuentran los adoradores, así como un templo contiene adoradores. El lugar donde Dios es alabado. Dice que Dios pretende limpiar ese templo, es decir, purificar ese templo, eliminar todo lo que está profanando ese templo. Y ojo, eso incluye eliminar también a aquellos profanadores que renuncian una y otra vez ser purificados por Dios. Ahora, ¿qué profeta de las Escrituras nos habló de la purificación de este templo al cual la hermana White está haciendo referencia? ¿Qué profeta de las Escrituras nos habló de la intervención que Dios va a hacer sobre el templo para efectuar una purificación, purificar a los santos y destruir a los profanadores? Vamos ahora al libro de Malaquías, capítulo 3, en el versículo 1. Ahí se nos describe de una manera categórica cómo es que Dios va a hacer esta purificación del templo. Y vamos a ver cuál es el procedimiento que Dios va a usar y lo que va a involucrar esta intervención que Dios va a hacer en este templo, es decir, sobre su iglesia que tiene en esta tierra hoy. Obsérvese que la hermana White está diciendo que el Señor obrará para purificar su iglesia. Es decir, lo está poniendo en un tiempo futuro al tiempo de ella. Dice, en otras palabras, en el tiempo de ella no había ocurrido todavía. Es decir, el templo al cual ella hace referencia, es decir, su iglesia no había sido purificado todavía.
obrará para purificar su templo. No dice que lo estaba purificando en ese momento. No dice que lo había purificado en ese momento, sino que iba a obrar para hacerlo. Evidentemente, en un futuro próximo. Por eso es que hoy vamos a ir al libro de Malaquías, capítulo 3, en el versículo 1 hasta el versículo 5. Y en esos 5 versículos vamos a ver la profecía que describe con lujos y detalle cómo es que se va a efectuar esa purificación del templo de Dios en esta tierra. Vamos a Malaquías 3:1 y al 5. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá repentinamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Y quién podrá resistir en el día de su venida? ¿O quién podrá mantenerse en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y Él se sentará como refinador y purificador de plata. Y purificará a los hijos de Leví y los refinará como a oro y como a plata, para que ofrezcan al Señor ofrenda en justicia. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros a juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, y contra los que juran mentiras, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y contra los que privan de su derecho al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor de los ejércitos. En esta cita se nos está describiendo la visita que el Señor hace a su templo. Y para poder ser un poco más específico, estamos observando en esta cita de que hay ciertos escenarios que se dan en la visita que el Señor hace a su templo. Obsérvese que lo primero que se nos describe es que dice que Dios debe enviar un mensajero antes que el ángel del pacto se haga presente a su templo. Es decir, este mensajero trae un propósito. Y el propósito del mensajero, según el versículo 1, es que debe preparar el camino para que el ángel del pacto, es decir, el Señor de los ejércitos, se haga presente a su templo. ¿Por qué es tan importante y vital de que el mensajero venga primero y prepare el escenario, prepare el camino, prepare al pueblo para hacerle frente a la visita del ángel del pacto? El problema es que la venida o esta visita que el ángel del pacto va a hacer al templo que está aquí en la tierra es precisamente una venida con propósito de hacer un juicio. Por eso dice el versículo 5 que Él va a sentarse y va a hacer un juicio sobre los hechiceros, sobre los que defraudan al jornalero, sobre los que defraudan a la viuda, es decir, los que maltratan a la viuda, al huérfano y a todos aquellos, es decir, a todos aquellos que han estado presentes evidentemente en el templo y que han sido objeto de opresión por parte de estos inconversos que se encuentran dentro del templo haciendo todo este tipo de profanaciones. Ahora, obsérvese que este mensajero dice que debe de venir para poder preparar el camino antes de la venida de este ángel del pacto, que no es otro más que Jesucristo. La venida, el otro punto que aprendemos de esta cita, es que la venida que se describe aquí en esta escena es súbita, es decir, es secreta. Y aquí traigo a colación algo. Alguien podrá decir, bueno, hay una iglesia pentecostal que habla de una venida secreta, y es verdad, la iglesia, es decir, hay una tendencia de la iglesia pentecostal, o hay una rama de la iglesia pentecostal que habla de una venida secreta que el Señor Jesús va a hacer en esta tierra.
Estas iglesias pentecostales dicen que Jesús va a hacer una venida secreta aquí a la tierra, y el propósito de esa venida secreta es precisamente venir a recoger a su iglesia y llevársela para el cielo. Ahora yo quiero decirles algo. Estas iglesias tienen una parte de verdad y tienen una parte de mentira, y han hecho una fusión entre la verdad y la mentira y han formado una creencia. ¿Por qué? Porque hay una cosa que sí es verdad. La profecía de Malaquías capítulo 3 sí nos está hablando de una venida secreta. Evidentemente, es una venida súbita, de acuerdo a lo que describe Malaquías. Y una venida súbita es evidentemente una venida secreta, una venida no anunciada, que no se está esperando, que la gente no lo espera y no sabe ni entiende de que vaya a venir. Pero ¿dónde es que está fallando la iglesia pentecostal? La iglesia pentecostal está fallando en el propósito de esa venida. Es decir, ellos dicen que Jesús viene y viene para poder levantarse a su iglesia y llevársela al cielo. Ahí está la mentira. Porque en ningún momento Malaquías nos está diciendo de que Jesús viene para levantar a su iglesia y llevársela al cielo. Malaquías nos está diciendo que Jesús viene, es decir, el ángel del pacto llega a su templo para purificarlo. Es decir, el propósito de esta visitación al templo es purificar el templo. ¿Por qué necesita purificarlo? Porque ya en los estudios anteriores hemos visto que dentro del templo, es decir, dentro de su iglesia, en la misma madre, en el mismo vientre, hay dos clases de pueblo, hay dos clases de hijos, tanto los carnales como los espirituales, los esaúitas y los jacobitas. Y ambos están militando en el mismo pueblo. Ambos profesan creer las mismas verdades. Ambos profesan ser hijos del mismo padre y ambos profesan ser hijos de la misma madre. Es decir, en otras palabras, hay una mezcla entre santos y diablos dentro del pueblo de Dios. Eso quiere decir de que para que Dios pueda hacer la última gran obra en el mundo, Dios va a tener que efectuar una purificación, una separación. Va a tener que apartar a los cabritos de entre las ovejas y dejar puras ovejas para que éstas puedan revelar el carácter noble de Cristo al mundo. Ahora, miren lo interesante de este asunto. Lo interesante de este asunto es de que por un lado los pentecostales están diciendo de que esta venida tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, y por el otro lado la profecía de Malaquías nos está diciendo que esta es una venida súbita y que su propósito es purificar a la iglesia de Dios. Pero ¿qué es lo interesante de todo esto? Que el pueblo adventista del séptimo día, ni aún la parte que es verdad, no la acepta y no la cree. Y no es porque la inspiración no haya dejado suficiente evidencia para creerla. Es más, en realidad esta verdad de esta venida súbita que el Señor Jesús va a hacer, ni tan siquiera es conocida, ni mucho menos es predicada dentro de los templos de la iglesia adventista. No es porque no haya evidencia, no es porque no hayan escritos que estén registrados tanto de los profetas de las Escrituras como de la profeta actual, la hermana Harmon de White. Es decir, no es porque no haya evidencia en esos escritos, sino que simplemente es porque se rehúsan a aceptarlo y creerlo. Es decir, la iglesia no percibe, no acepta y no concibe la idea de que vaya a ser intervenida por Dios para buscar y encontrar una solución final a esta mundanalidad y a esta corrupción que ha entrado dentro de las filas del adventismo. Es más, la iglesia adventista sigue proclamando y sigue diciendo que la iglesia va a llegar en su estado militante, en su estado pecaminosa, hasta la segunda venida de Cristo. Una gran mentira planificada por Satanás y enseñada por Satanás dentro del pueblo adventista. A través, obviamente, de sus agentes, a través de aquellos que le han servido o que le sirven dentro de las filas del pueblo adventista. Porque ya hemos visto en estudios anteriores que Dios pretende purificar la iglesia, que si bien es cierto, la iglesia está en su estado militante y hay trigo y cizaña ahora mismo, no pretende que la iglesia permanezca en esa condición, sino que pretende purificarla, y al momento de entrar a la etapa triunfante, pretende entrar con puro trigo y no cabritos en su medio.
Así de que el otro punto acá que debemos detallar es que en esta escena de Malaquías capítulo 3 se nos está describiendo la venida de Jesús, es decir, una venida de Jesús, pero específicamente a su templo, no es al mundo. Esto quiere decir de que es una venida muy ajena y diferente a la segunda venida de Cristo, que esa va a ser pública y mundial, donde toda la gente podrá verlo, todo ojo lo verá, dice Apocalipsis capítulo 1. Esto quiere decir de que esta venida descrita aquí a su templo, porque el mismo texto enfatiza que la venida es a su templo, es decir, vendrá súbitamente a su templo, es decir, a su pueblo, con el único propósito de efectuar un juicio, pero también de purificar a los siervos de Dios en su templo. Es decir, a los que están ahí dentro de la iglesia de Dios, gimiendo y clamando por las abominaciones y corrupciones que están haciendo los cabritos, la cizaña, el pez malo, la mala hierba que se encuentra dentro del pueblo de Dios. Encontramos también que esta venida que se describe acá es para juicio. Es decir, juicio y evidentemente un juicio de destrucción. Un juicio de destrucción de la cizaña, de destrucción de todos aquellos que dicen ser hijos de Dios, pero que no lo son. ¿Y por qué yo digo que es un juicio de destrucción? El texto de Malaquías nos dice, ¿quién podrá resistir en el día de su advenimiento? ¿Quién podrá resistir cuando Él se manifieste? Es decir, dice que Él viene como fuego purificador y como jabón de lavador. Es decir, su naturaleza de esta visita es purificar y destruir. ¿Se recuerdan con qué iba a ser destruida la cizaña? Sí, dice la cizaña, así como es destruida la cizaña en un horno con fuego, así también será el fin de este tiempo. Es decir, Dios viene como fuego purificador, viene para destruir, purificar, limpiar, separar y quitar toda la escoria que hay dentro de la iglesia de Dios. Entonces viene con un propósito que es purificar. ¿Y quién puede soportarlo? Solamente los siervos fieles de Dios, los hijos de Leví, es decir, los levitas antitípicos, los ministros de Dios que Dios va a ungir en la hora 11 para dar el último gran pregón sobre la tierra. Dice que su fin también tiene como propósito venir a purificar a los hijos de Leví, sus ministros en la tierra. Es decir, esta purificación va a traer como resultado el sellamiento de 144,000 ungidos hijos de Dios dentro del pueblo adventista. Estos 144,000 serán ungidos para cumplir una misión que debe ser hecha en el mundo. Es decir, dar el último gran pregón sobre la tierra y evidentemente recoger los segundos frutos, una gran multitud de salvados que vendrán de todas las naciones, tribus y lenguas. Entonces, evidentemente, antes de enviarlos a las naciones, dice que el Señor va a purificarlos para que ellos ofrenden a Dios una ofrenda verdadera en justicia. Es decir, para que ellos le rindan una adoración genuina y verdadera al Dios verdadero. No una adoración mediocre o una adoración mezclada con paganismo y idolatría, sino una adoración genuina, real, que pueda ser acepta delante de los ojos de Dios. Entonces encontramos aquí de que esta obra que el Señor va a hacer no solamente es de destruir a los malos, sino también, y de apartarlos de su templo, sino también de purificar a los que queden. Es decir, de purificar a su pueblo. Y alguien dirá a usted, ¿y usted cómo es que sabe que Dios los va a purificar a los hijos de Leví? Es decir, va a purificar a este grupo selecto de ministros, de hijos suyos. Cuando hablo de ministros me refiero a laicos y a todos aquellos justos que vayan a ser purificados. ¿De dónde saca la idea usted de que ellos van a ser purificados para ser enviados a las naciones, al mundo? Quiero llevarles a ustedes a un texto que tal vez alguna vez ha leído en su momento, cuando ha leído las Escrituras. En el libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías, capítulo 66, versículo 19. Y pondré entre ellos señal, y enviaré a los que escaparon de ellos, a las naciones, a Tarsis, a Pul, a Luz,
que disparan arcos a Tubal y a Javán, a las islas apartadas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre los gentiles. Versos 20. Y traerán a todos vuestros hermanos, de entre todas las naciones, por ofrendas al Señor, en caballos, en carros, en literas, y en mulos, y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice el Señor, al modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa del Señor. Obsérvese que aquí se nos describe de que dice que Dios va a enviar de los que escaparon a todas las naciones. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, quiero enfatizar un detalle importante que nos está describiendo el versículo 19. ¿De qué escaparon? Porque aquí nos habla de un grupo de escapados. Dice que yo enviaré de los que escaparon a todas las naciones para que puedan publicar mi gloria ante las naciones. Obsérvese, publicar mi gloria ante las naciones. ¿Cómo es que van entonces estos escapados a las naciones? Van glorificados por Dios. Es decir, van glorificados por Dios para publicar la gloria a las naciones. Porque no pueden ir a publicar la gloria de Dios si ellos no van revestidos de la gloria de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿de qué escaparon? Porque aquí dice que escaparon, pero ¿de qué escaparon en sí? Vayámonos al versículo 16. Porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y los muertos del Eterno serán multiplicados. ¿De qué escaparon? Escaparon de la espada de Dios. La Escritura nos dice de que Dios va a juzgar con fuego y con espada, evidentemente a los siervos de Dios, es decir, al pueblo de Dios. Evidentemente, si los escapados son enviados a las naciones, ellos escaparon de la espada de Dios, es decir, Dios no los tocó en el momento que intervino sobre su pueblo, en el momento que ejecutó la venganza sobre Sión. En otras palabras, la obra que Dios pretende hacer a través de estos escapados es ir a todas las naciones para traer a todos nuestros hermanos que se encuentran en Babilonia, en todas las naciones paganas, aquellos que deben ser y deben conocer la gloria de Dios, es decir, hasta los últimos rincones de la tierra. Esto quiere decir de que esto, lo que nos describe el libro de Isaías, es precisamente el fuerte pregón que Dios pretende hacer en el último tiempo de la historia de este mundo. Mis queridos hermanos, para ahí nos dirigimos. Y es por eso que Dios ha emprendido un proceso de sellamiento. Dios pretende sellar a sus hijos fieles, a los levitas antitípicos que están dentro del pueblo adventista y que están gimiendo y clamando por todas las abominaciones que se están haciendo dentro del templo que Dios tiene en esta tierra hoy. Es decir, dentro de su iglesia. ¿Qué ocurre con el resto? ¿Cuál será el fin del resto? La Escritura nos dice que el fin del resto es que van a ser destruidos, van a ser sometidos a juicio. ¿Por qué? La Escritura nos dice que va a ser castigado todos aquellos que no hayan vivido de acuerdo a la verdad de Dios. La Escritura nos identifica en el versículo 5 que Dios va a castigar a aquellos que no tuvieron misericordia de las viudas, que no tuvieron misericordia de los huérfanos. Es decir, va a castigar a todos aquellos que en lugar de auxiliar y ayudar a los débiles, se aprovecharon de ellos y comieron de las espaldas de ellos. Va a aprovechar a todos aquellos que usaron la religión con el único fin de poder enriquecerse, aún pasando sobre la dignidad y pasando sobre la integridad de todos aquellos que fielmente estaban militando dentro del pueblo de Dios. En el versículo 5 se nos describe de que Dios va a juzgar incluso hechicerías que se están practicando dentro de la iglesia de Dios. Eso quiere decir de que dentro de la iglesia de Dios se están practicando de una manera muy significativa todos los elementos que se describen en el versículo 5. Yo los invito una vez más a leer el versículo 5. Pongamos atención a lo que dice. Y vendré a vosotros a juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, y contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y contra los que privan de su derecho
al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor de los ejércitos. Aquí se nos describe un grupo selecto de personas adúlteras, un grupo selecto de personas mentirosas, es decir, hipócritas, que dicen vivir una cosa, pero en realidad hacen otra cosa. Aquí se nos describe un grupo de personas que han sido injustos, desleales, ingratos con las personas menos favorecidas. También se nos describe a aquellas personas que no han tenido temor de Dios, es decir, personas que no les ha importado lo que Dios diga o lo que Dios opine. Mis queridos hermanos, lo que la Biblia nos está describiendo es una condición de un pueblo totalmente apartado de la justicia, de la verdad y la misericordia. Y es eso lo que Dios viene a juzgar. Es eso lo que Dios viene a intervenir. Una iglesia que se ha apartado de los caminos leales, de los caminos justos que Dios ha querido que sea revelado a través de ella a las naciones. Pero que ésta, en lugar de revelar este carácter, ha revelado precisamente lo que se describe en el versículo 5. Ahora, en el versículo 4 se nos describe de que Dios pretende a través de esta intervención que los verdaderos hijos de Dios, es decir, los levitas verdaderos y genuinos, finalmente den o presenten ante Dios una ofrenda digna, una ofrenda aceptable de adoración de la que Dios realmente merece. Esto indica de una manera significativa que Dios verdaderamente va a purificar a su pueblo y va a purificar a la iglesia de Dios de todos sus males que ahora mismo la aquejan. Que todos aquellos rebeldes, todos aquellos que se han dedicado a despreciar la verdad, a rebajar los principios, finalmente llegará un tiempo cuando Dios tendrá que intervenir y hacer su obra extraña. La obra extraña de separarlos del pueblo de Dios, nos guste o no nos guste. Ahora, para esta obra o para esta acción, Dios pretende hacer una visita personal a su pueblo. Y alguien dirá, oiga, pero eso de una visita secreta es antibíblico, porque Dios no puede abandonar el cielo para poder hacer una intervención en la tierra. Mis queridos, recordemos que hay un juicio de los vivos que debe tomar lugar en esta tierra. Es decir, hay un juicio que Dios debe efectuar. Y el juicio de los vivos involucra precisamente a la gente viva que está militando dentro de la iglesia adventista hoy en día. Ahora, el hecho de pensar o de llegar a imaginar tan siquiera de que Dios realmente va a hacer una visita a la tierra probablemente está fuera de nuestra lógica, pero no fuera de la lógica de Dios. Es más, no sería la primera visita secreta que Jesús hace a la tierra. El Señor en realidad ha hecho muchas visitas a lo largo de toda la historia de las Escrituras. Y para poder refrescar un poco la memoria, quisiera llevarles a la historia un poco y recordarles acerca de las intervenciones y de las visitas secretas que Dios ha hecho a este mundo. Yo creo que todos recuerdan aquella escena donde se iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y creo que todos recuerdan también de que en esa ocasión Abraham se encontraba en el camino o se encontró en el camino con 3 varones que venían y iban rumbo a Sodoma y Gomorra. Pues bien, uno de estos varones que iban y que se entrevistaron con Abraham precisamente era el Hijo de Dios, es decir, era Jesús. Jesús había bajado juntamente con 2 ángeles para poder dirigirse hacia Sodoma y Gomorra y ejecutar una destrucción, un juicio. Y usted mismo podrá corroborar que en el libro de Génesis se describe de que Abraham incluso entabló una conversación con el mismo Jesús y quiso interceder por Sodoma y Gomorra. El mismo Jesús dijo que no iba a encubrirle lo que iba a hacer a Sodoma y a Gomorra a su amigo Abraham, sino que le iba a comentar lo que iba a hacer y se lo comentó. Y fue ahí cuando Abraham empezó la intervención. Esa fue una venida secreta de parte de Cristo. Es decir, no fue una venida pública porque no la vio todo el mundo. Simplemente la vio Abraham, la vio Sara, es decir, y algunos otros siervos que estaban ahí presentes, pero nadie más. La Escritura nos dice de que posterior a esa intercesión que Abraham hizo, Jesús se retiró y finalmente ejecutó juicio sobre Sodoma y Gomorra. Ahí tenemos una primer venida secreta, por lo menos de lo que registra las Escrituras. Por allá más adelante, si queremos ir, encontramos también a Jacob. Jacob está regresando de Padán Aram. Y en el regreso de Padán Aram, Jacob
Dice la Escritura que se encontró con la noticia de que Esaú venía en contra de él con 400 hombres. Y la intención evidentemente era destruirlo, es decir, matarlo. Dice la Escritura que Jacob se retiró durante la noche para poder entrar en comunicación con Dios. Es decir, para poder entrar en comunicación con Dios y suplicarle por un socorro. La Escritura nos dice de que esa noche se le apareció un guerrero. Y este guerrero, cuando él percibió que había aparecido, empezó una lucha campal contra él. Toda la noche dice que el patriarca Jacob luchó contra este guerrero. Al amanecer, el patriarca Jacob se dio cuenta de que no era un guerrero común y corriente, ni tampoco era un guerrero que había venido de parte de Esaú, sino que se dio cuenta que el que estaba enfrente de él era el mismo Señor Jesucristo, el ángel del Eterno. Y dice que lo agarró y no lo soltaba. Dice la Escritura que exclamó y dijo: no te soltaré hasta que no me bendigas. Y entonces le bendijo y le soltó. La hermana White dice que este que había bajado en esa ocasión era el mismo Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, ¿no era esa una venida secreta? Era una venida secreta, porque no fue visto por nadie más, excepto que por Jacob. Es decir, recordemos algo más. Dios es el dueño de este planeta. Él es soberano. Él puede hacer lo que bien crea propicio hacer. Y lo que sea en beneficio y en favor de la humanidad, especialmente sobre su iglesia que tiene en la tierra. No está limitado a conceptos humanos, ni está limitado a ideas y lógicas humanas, ni tampoco está atado a nuestros criterios. Él es Dios y Él es soberano y sabe exactamente lo que tiene que hacer en cada uno de su tiempo. Más adelante, si quieren otro ejemplo, vamos a encontrar de que dice que Josué estaba a punto de conquistar la tierra de Jericó, es decir, la ciudad de Jericó. Y en cierto momento Josué fue y consultó con el Señor. Quiso pedir dirección para saber qué iba a pasar con Jericó, cuál era la voluntad de Dios en relación a esa ciudad. Y dice que se topó con un guerrero. Y este guerrero al cual se topó, dice que Josué le dijo: ¿tú eres uno de los nuestros o eres contra nosotros? ¿Y qué le respondió este guerrero? Dice: vive el Señor de los ejércitos, que como príncipe de los ejércitos celestiales he bajado. ¿Sabe quién era, según la hermana White, este guerrero? Sí, era el mismo Señor Jesucristo que había bajado. Era otra venida secreta. Hizo otra visita secreta a la tierra porque había un problema que apremiaba al pueblo de Dios. En el tiempo de Jacob hubo otra venida secreta porque hubo un problema que apremiaba contra el padre del pueblo de Dios de la época. Y así sucesivamente. Es decir, cuando Dios ha visto la necesidad y la importancia de poder hacer visitas al planeta Tierra, Dios lo ha hecho sin ningún problema, para poder así vindicar su nombre. Allá más adelante encontramos otra escena en el tiempo de Babilonia. Ustedes se recordarán que en el tiempo de Babilonia Nabucodonosor levantó una gran estatua y obligó a todos los que estaban sometidos a su poder a que le adoraran esa estatua que él había construido. Ahí habían 3 hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice la Escritura que estos 3 hebreos se rehusaron a adorar la imagen. Se rehusaron a postrarse delante de la imagen. Y dice la Escritura que por rehusarse fueron arrojados dentro de un horno de fuego. Y al ser arrojados dentro del horno de fuego, la Escritura nos dice que Nabucodonosor vio dentro del horno de fuego a 4 individuos en lugar de 3. Él mismo preguntó: ¿acaso no arrojamos 3 individuos dentro del horno de fuego? Y le respondieron que eran evidentemente 3. Y él dijo: ¿por qué yo veo 4? ¿Por qué yo veo 4 y veo que el cuarto es semejante al Hijo de Dios? Es decir, en otras palabras, Nabucodonosor pudo presenciar la visita secreta que el mismo Jesús hizo en esa ocasión en el campo de Dura, precisamente en medio de ese horno de fuego. ¿Y con qué propósito hizo esta visita a Jesucristo? Pues precisamente para poder vindicar la lealtad y la fidelidad de 3 siervos suyos que habían rehusado a someterse al monarca más poderoso de la tierra de esa época. Había bajado para vindicar a su pueblo, es decir, vindicar a su pueblo, que en esa ocasión, su pueblo fiel evidentemente, que en esa ocasión solamente eran estos 3. Hermanos queridos, quizás un último ejemplo puedo ponerles allá cuando Pablo está yendo rumbo a Damasco y va a matar a los cristianos.
La Escritura dice que de repente se encontró con una gran luz que lo dejó prácticamente ciego y lo tumbó del caballo. Y entonces le preguntó Pablo a evidentemente le preguntó porque percibió de que había una persona ahí, es decir, había una presencia personal de alguien, y le preguntó: ¿tú quién eres? Y él le dijo: yo soy a Jesús, a quien tú persigues. Es decir, Jesús había bajado una vez más para poder ungir al 12º apóstol que iba a ser ungido para ser enviado a las naciones, es decir, enviado a los gentiles. Hermanos queridos, con esto lo que quiero resaltar es que hay muchas venidas que Jesús ha hecho a la tierra en su naturaleza secreta, es decir, súbita. Jesús son venidas repentinas. Jesús ha venido, ha cumplido una misión específica, ha bajado por una misión específica y posteriormente regresado al cielo. Pues bien, el libro de Malaquías nos describe una venida secreta. Una de esas venidas secretas que conciernen exclusivamente a un asunto de suma importancia que estará ocurriendo en esta tierra. ¿Y cuál es ese asunto? La intervención de la iglesia de Dios en esta tierra. Es decir, una separación que Jesús va a hacer de entre el trigo y la cizaña, de entre los cabritos y las ovejas, dentro de su templo. Para poder separar a aquellos que son justos y que han estado adorando en medio de las inmundicias que han sido traídas por causa de los hijos de Satanás. Pero también el propósito de Dios es purificar a este pueblo escogido, a estos súbditos fieles que se mantienen dentro del pueblo de Dios. Y asimismo erradicar de una vez por todas a aquellos infieles que se han mostrado desleales para con Dios. Ahora la pregunta es: ¿qué dice la hermana White en relación a esta venida? Es decir, es un fundamento que se sustenta nada más en la idea o en el pensamiento personal de su servidor. No. Quiero invitarles a leer una cita inspirada en el libro de Eventos de los Últimos Días, en la página 199. Y usted podrá corroborar con sus propios ojos lo que dice esta cita inspirada. Dice lo siguiente, página 199, Eventos de los Últimos Días. Vi que el Señor durante el juicio caminará por la tierra al fin del tiempo. Las terribles plagas comenzarán a caer. Entonces aquellos que han despreciado la palabra de Dios y la han valorado a la ligera, irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Señor y no la hallarán. En esta escena que la hermana White se le presenta en Eventos de los Últimos Días, dice que ella vio, en una visión, ella vio al Señor Jesús caminando en la tierra durante el juicio. Es decir, un tiempo antes que las 7 postreras plagas caigan, dice que el Señor durante el juicio, es decir, durante el juicio sobre la iglesia, va a caminar sobre la tierra. Esto no es la segunda venida, y no se vaya a confundir, porque en la segunda venida creo que usted y yo vamos a estar de acuerdo en que Jesús no baja a la tierra ni tampoco camina sobre la tierra, sino que Tesalonicenses dice que queda en el aire y todos los santos van a recibirle en el aire. Esta venida, es decir, donde ella está viendo de que el Señor camina por la tierra durante el juicio, evidentemente es una venida anterior a la segunda venida de Cristo. Y es precisamente una venida súbita, una venida secreta, a la cual Jesús hace en esta tierra con el único propósito de ejecutar juicio. El libro de Malaquías nos describe de que la visita que el Señor va a hacer a su templo precisamente es para hacer juicio sobre los hechiceros, sobre los adúlteros, sobre los mentirosos y sobre aquellos que defraudan en su salario al jornalero y se aprovechan de la viuda y del pobre. Es decir, evidentemente esta es una visita que tiene que ver con su pueblo, tiene que ver con su iglesia en el tiempo del juicio que la iglesia de Dios esté viviendo, en el tiempo cuando inicia el juicio sobre los vivos. Este es el evento que marca la partida del juicio sobre los vivos. Dios empieza purificando a su pueblo y empieza purificando a aquellos que dicen ser hijos suyos en esta tierra. No lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo el profeta Malaquías. Y a través de todos los profetas hemos visto que Dios ha hecho visitaciones en esta tierra. Y también lo está diciendo la profeta
actual, es decir, la hermana Elena Harmon de White. Pero hay otra cita que la hermana White dice. Hay otra cita que la hermana White ha declarado. Y esta se encuentra en el libro de Testimonios para la Iglesia. Volumen 2, páginas 172 y 173. Quiero que le prestemos mucha atención a esta cita. Dice lo siguiente. Estamos esperando y velando con la mira puesta en el regreso del Maestro, que traerá el amanecer. No sea que viniendo de repente nos encuentre durmiendo. ¿A qué tiempo se refiere aquí? No a la manifestación de Cristo en las nubes del cielo para encontrar un pueblo dormido. No, sino cuando regrese de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial. Cuando deponga sus atuendos sacerdotales y se revista de atavios de venganza. Y cuando se promulgue el decreto que dice, el que es injusto sea injusto todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. Cuando Jesús deje de interceder por el hombre, los casos de todos estarán decididos para siempre. Este es el momento cuando sus siervos deben rendir cuentas. Dice la inspiración, estamos esperando y velando con la mira puesta en el regreso del Maestro. Toda la iglesia está a la expectativa de la segunda venida de Cristo. Todo, es decir, el pueblo adventista, incluso en el nombre que lleva, adventista, que quiere decir advenimiento, que creemos en el advenimiento de Jesús, todo el mundo está a la expectativa de ese pronto regreso. Pero la hermana White está llevándonos a otro evento, a un evento diferente a la segunda venida de Cristo. Incluso ella misma lo recalca y dice, ¿a qué evento se está refiriendo acá? ¿A qué venida se está refiriendo acá? No a la venida en las nubes de los cielos, no dice ella, sino que se está refiriendo a la venida cuando Él viene vestido con ropa de venganza. ¿Cuándo es que Él viene vestido con ropa de venganza? Es cuando viene a castigar a Esaú. Isaías 63, 1 al 4. Dice que el Señor venía con vestiduras de venganza. ¿Quién es este de Bosra que marcha en la grandeza de su poder? Y nos describe allí, en estos versículos, que Él viene a efectuar una venganza precisamente sobre Edom, es decir, sobre Esaú. Entonces aquí se nos describe que Jesús se pone los atuendos de venganza y se quita los sacerdotales. Y algo dirá usted, pero esto no puede referirse a la segunda venida de Cristo. Pues bien, en la segunda venida de Cristo, Él no viene vestido con ropas de venganza. En el libro de Historia de la Redención, en la página 422, le recomiendo que busque esa página, lea todo. Ahí va a encontrar que las vestiduras que Jesús trae en la segunda venida de Cristo es vestiduras de gala. Es decir, Él no trae vestiduras de venganza en la segunda venida de Cristo, sino que las vestiduras que Él trae es vestiduras de gala. Quiere decir de que Él viene a recoger a su pueblo. Él viene a recoger a sus hijos. No viene incluso ni a vengarse de sus enemigos, porque ya se ha vengado durante las 7 postreras plagas. Es decir, las plagas han sido la venganza para el pueblo en ese tiempo. Es decir, para el mundo entero en ese tiempo. Él viene con vestiduras de gala porque viene para recoger a sus súbditos, a sus hijos, a sus fieles, para poderlos llevar hacia al tercer cielo, es decir, al trono de su Padre. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cuál es esta venida a la cual se está haciendo referencia? Es la venida cuando Él ejecuta venganza sobre los siervos de Dios. Porque la cita termina diciendo, este es el momento cuando sus siervos deben rendir cuentas. Ojo, ¿quiénes son los siervos de Dios que tienen esta tierra? Su iglesia. Entonces, dice que esta venida es el tiempo cuando estos siervos deben rendir cuentas. Es decir, tanto los siervos malos como los siervos buenos deben rendir cuentas delante de Dios. Y de aquellos que rindan malas cuentas, Dios se va a vengar de ellos. Por eso es que viene vestido de venganza.
Y aquellos que rindan buenas cuentas, Dios los va a purificar y los va a ungir con su gloria para que vayan a la tierra y publiquen su gloria a todos los pueblos. Entonces, mis hermanos, estamos observando que a la luz de la profeta actual, también Dios ha dicho que va a visitar el planeta Tierra, especialmente a la iglesia que se encuentra en la tierra. Y trae un propósito, o más bien dicho, doble propósito. Uno es purificar a los justos, limpiarlos, ungirlos de su gloria para poder enviarlos a las naciones. Y dos, destruir a los injustos, a los cabritos, a los esaúitas, a la cizaña, eliminarlos de una vez por todas dentro de su templo, y así de esa manera purificar su templo para que los justos puedan ofrendar delante de Dios una adoración verdadera. Ahora, ¿usted quiere saber por cuánto tiempo Dios va a hacer la visita a esta tierra? ¿Cuánto tiempo va a durar esa visita en esta tierra? ¿Y por cuánto tiempo Dios va a efectuar esta purificación sobre su iglesia y sobre su templo en esta tierra? ¿Usted quiere saber realmente eso? Porque la Biblia lo dice. Si quiere saberlo, no se pierda el próximo estudio. En el próximo estudio vamos a estudiar cuánto es el tiempo que el Señor va a estar en la tierra para efectuar este juicio y esta purificación que va a hacer sobre su iglesia antes que vaya a ser enviada al fuerte pregón o a dar el fuerte pregón. Que Dios lo acompañe y que Dios lo bendiga. Es mi deseo y oración. Vamos a orar. Querido Dios, bendito sea, Señor, su nombre. Le pedimos, Señor, que bendigas a sus hijos. Ayuda a cada uno de aquellos que van en busca de la verdad, que desean conocer lo que usted ha querido revelar para este tiempo. Ayúdanos y bendícenos en todos nuestros caminos. Guarda a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a despertar el interés en conocerte a ti, el único Dios verdadero. Padre, perdona nuestros pecados y nuestras faltas. Quédese, Señor, con nosotros. Acompáñenos. En el nombre precioso de Jesús. Amén.